Tras el lanzamiento del remake de la trilogía de Crash Bandicoot, pensé en hacer un video sobre teorías de las cuales podrían ser muy ciertas. Recuerda, solo son teorías y puedes comentar tu opinión en la caja de comentarios. Entonces, comencemos. 1. Tauna realmente dejó a Crash. Como saben, Tauna fue retirada debido a las quejas de Universal Interactive por ser demasiado inadecuado para un juego familiar y se pensó que era un personaje de temática sexual para audiencias maduras, por lo cual tuvieron que inventar una excusa por su retiro. Y en el viejo sitio web de Naughty Dog decía que su desaparición general en la serie se debió a que dejó a Crash por Pinstripe poco después de los acontecimientos del primer juego. Aunque fue muy obvio que fue una broma, ya que no tendría ningún sentido que ella terminase con Crash, ya que literalmente la salvó y además, al finalizar el primer Crash Bandicoot al 100%, dice, Pinstripe se mudó a Chicago, donde ahora posee y opera una compañía de saneamiento en toda la ciudad, está ahorrando dinero para su próxima campaña gubernativa. Él estaba tan dedicado en lo suyo para poder estar con una chica que era su enemiga. Bien, y en Japón se lo tomaron muy en serio ese chiste de que Tauna se fue con Pinstripe, que en el manga Crash Bandicoot Dance the Jump Not Die Walken sugiere que esto pasó realmente. Después ellos notaron que se equivocaron, que eso solo era una broma y en el final de la versión japonesa de Crash Bass implica fuertemente que Tauna terminó volviendo con Crash. Aunque esto realmente hubiera pasado, aún así al final de cuentas Tauna volvió con Crash. 2. La N de Cortex en realidad es algo biológico. Alrededor de la saga de Crash Bandicoot hemos visto varios personajes con letras en la frente, como Madame Amberly, Nina Cortex y hasta aquellos personajes eliminados de Crash Twinsanity. Pero, como han notado, cuando estos personajes son menores, la letra en sus frentes es minúscula y cuando estos son mayores, su letra en sus frentes es mayúscula. Y no tendría sentido que este fuera algo por medio de modificaciones, ya que realmente, quien quisiera soportar un método tan doloroso, sobre todo al ser bebés. Lo cual significa que estos personajes son de una raza lo cual al nacer tienen la primera letra de su nombre en la frente. 3. Cortex es el padre de Nina. En todos los juegos de Crash Bandicoot contando los cancelados, nunca se ha dado ni una referencia que Cortex tiene familia. Que él de pequeño siempre estuvo en la Academia del Mal, haciéndose notar como si fuera un huérfano. Tengo varias propuestas para esta teoría. Una de ellas es de que adoptó a Nina para que él tras jubilarse, ella lo reemplace y continúe la herencia o algo así, lo que explicar el por qué tiene su mismo apellido. También para confirmar esto es de que en una escena de Crash Twinsanity, Cortex le dice hija, aunque después se corrige diciendo sobrina. Al adoptarla literalmente es su hija, pero él quiere considerarla como una sobrina, por lo cual la trata como tal. Otra es de que es su sobrina, tomando en cuenta la supuesta guía de estrategia de Brady Games para Crash Bandicoot, The Wrath of Cortex, que dice que un extraño accidente explotó a toda su familia cuando era un niño pequeño, incluido a su hermano. Sin embargo, a juzgar por la diferencia de edad de Nina, el hermano, en teoría, habría tenido que sobrevivir con daños lo suficientemente pequeños y al ser más mayor él heredó todo. Mientras que Cortex decidió ser un villano y fue enviando a la Academia del Mal para lograr matar de aquel que realizó ese accidente.
Tras su salida, este descubrió que ese tal accidente lo realizó su hermano y lo mató, pero después descubrió que este había tenido una hija, y al no haber ningún otro familiar, Cortex estaba obligado a quedarse con ella. Nina era una niña pequeña y al verla tan cariñosa y amigable con cualquier animal, ella no le iba a servir para sus malvados planes, por lo cual, como se menciona en Crash Twinsanity, él le hizo unas modificaciones en las manos y fue enviada a la Academia del Mal para ser corregida. Literalmente es como su padre, es su tutor y hace lo que un padre suele hacer, por eso erróneamente le dice hija. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para